Hola, mi nombre es Edith Díaz Torres, estudiante de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Este es un trabajo asignado por la doctora Norelvis Saturnini que consiste en presentar el fenómeno, paradigma, tipo, nivel de investigación. Además, hace referencia de las técnicas y los procedimientos utilizados para recoger y analizar los datos. Al final presenta un esquema con las posibles teorías emergentes en el marco de una investigación titulada Educación y Ruralidad, una relación ontoepistémica desde el desarrollo social. Se realiza la lectura del contexto y muestra que la realidad educativa del país pasa hoy por profundas discusiones académicas y de investigación, que en el caso de la educación rural tiene sus raíces en el poder y la dominación desde la perspectiva de la valoración de una educación rural de calidad. Atendiendo a lo anterior, se describe el fenómeno así. Las zonas rurales de Colombia presentan una elevada cuota de trabajo informal, además de debilitados niveles de competitividad, escasez de bienes públicos y un bajo logro educativo. Existen grandes disparidades entre la formación del docente urbano y el rural. Generalmente los docentes de las zonas rurales no se cualifican, sobre todo en modalidades de educación flexibles. Los jóvenes rurales perciben con razón que el campo colombiano no es un entorno que presenta oportunidades reales para la movilidad social. El servicio educativo en un ambiente rural se ve intervenido por las situaciones económico-sociales, la cultura e incluso por la geografía. Generalmente, las escuelas rurales en Colombia son instituciones que carecen de recursos de infraestructura pedagógicos, tienen pocos enseres y los que hay no están en buen estado. Todas estas condiciones convierten la escuela en un escenario poco atractivo para los estudiantes. Por otro lado, en los procesos de gestión académica, que incluye planificación y currículo, resultado de pruebas internas y externas y la praxis pedagógica, entre otros, desde la ruralidad se observa que se realiza de manera aislada y descontextualizada. Por tal motivo se evidencian los vacíos educacionales de los estudiantes de estas zonas. Otros factores que se consideran inequitativos en las escuelas rurales es la aplicación de pruebas estandarizadas a todos los estudiantes del país sin tener en cuenta el desarrollo socioeconómico, cultural y contextual. Esta investigación se enmarca dentro del paradigma pospositivista con un enfoque cualitativo interpretativo y el fundamento epistémico es la fenomenología como método, el cual está relacionado con las vivencias de los actores sociales, teniendo como referente el propósito general, generar aportes teóricos desde la relación ontoepistémica contenida entre el currículo, la ruralidad y el desarrollo social. El enfoque metodológico con el cual se abordará esta investigación permitirá la descripción detallada de situaciones, personas, interacciones y comportamientos que son observables, como lo expone Ruske 99. Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal como son expresados por ellos mismos y no como el investigador lo describe. Es decir, comprender a las personas dentro de su marco de referencia, experimentando la realidad tal como los otros la experimentan e identifican, a fin de comprender cómo ellos la ven y la interpretan. El método a utilizar será el fenomenológico hermenéutico, que de acuerdo con Martínez 2008, considera que el énfasis primario de la fenomenología está puesto en el fenómeno mismo, es decir, en lo que se presenta y se revela de la propia conciencia y del modo como lo hace, con toda su concreción y particularidad. Este es el punto de partida que obedece a que el hombre solo puede hablar de lo que se le presenta en su corriente de conciencia o de experiencia. Su conducta es una función de sus vivencias. La técnica apropiada de recolección de información para comprender el fenómeno de investigación, como suele suceder en estudios de fenómenos sociales y en atención a los propósitos de esta investigación, será la entrevista en profundidad, donde el entrevistador
es el responsable de recopilar la información en forma veraz, fidedigna y oportuna, como lo expresa Taylor y Bogdan, 1989. La entrevista en profundidad se define como una conversación entre iguales o reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes. Encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como la expresan con sus propias palabras. Al momento de las entrevistas se empleará una cámara con audio que permita garantizar que las respuestas del participante sean lo más parecidas posibles al momento de plasmarlas e interpretarlas. Para la categorización, una vez iniciado el estudio con el contexto empírico del investigador, iniciará la percepción del fenómeno a estudiar, el cual complementará con la información que le proporcionan los actores sociales. En otras palabras, revisará los relatos escritos y oirá las grabaciones de los protocolos repetidamente, primero con la actitud de revivir la realidad en su situación concreta y después con la actitud de reflexionar acerca de la situación vivida para comprender lo que pasa. En la medida en que la educación rural colombiana encuentre su motivo de ser social, en esa medida habrá desarrollo social. Igualmente, si la educación rural logra ser entendida desde su dimensión ontoepistémica, la cual ha de incluir el currículo y su desarrollo, se podrán construir puentes desde políticas, normas y planes que sirvan para ampliar la visión que este sector tiene, de manera que la educación rural abandone el escaño de reducción epistemológica con la que hasta ahora se le ha estudiado. La fuerza epistémica de esta investigación está en considerar que es la educación rural un contexto social de valores donde el ser humano, en igualdad de derechos, que requiere asistir en busca de una educación contextualizada, más humana, motivante, inclusiva, participativa, convivencial, más solidaria y más cercana al desarrollo social. Por lo tanto, creemos que en este trabajo podían emerger las categorías, una categoría como visión de la educación como el desarrollo social, que tendría como subcategoría el currículo en contexto y unas propiedades como pedagogía, formación docente, equidad, inclusión, participación comunitaria y emprendimiento, y otra categoría que podría ser la reducción epistemológica de la educación rural, que tendría como subcategoría contexto axiológico y como propiedades, motivación, convivencia, planes comunitarios y disminución de brechas de inequidad. Y para terminar le dejo esta frase: enseño porque busco, busco porque indagué, porque indago y me indago, investigo para comprobar, comprobando intervengo, intervengo educo y me educo, investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. De Paulo Freire. Muchísimas gracias.